Muy bien, ayer conocimos al hombre clave en la supervivencia de la Revolución Cubana. Conocimos al jefe de inteligencia del Comité América de Cuba y al jefe, además del servicio de espionaje y contraespionaje cubano. El Comité América, por cierto, fue el órgano encargado de extender la revolución socialista a toda América Latina. Conocimos al hombre clave, al del poder silencioso, al que logró la permanencia de Fidel Castro en el poder más de 50 años. Ayer conocimos a Barbarroja, a Manuel Piñeiro. Hoy hablaremos de su esposa, su socia en la DGI, en el Servicio de Inteligencia de Cuba. Hablaremos de la chilena Marta Harnecker, la socióloga marxista que escribió los conceptos elementales del materialismo histórico, la militante del MAPU, uno de los partidos de la Unidad Popular de Chile, que convirtió el principal texto de Marx en un texto de estudio para los estudiantes latinoamericanos. La traductora del Capital, que se casó con el jefe del espionaje y el contraespionaje cubano, la mujer más venerada entre los comunistas de nuestro continente. Como dijimos ayer, Marta Harnecker se casó con Manuel Piñeiro Barbarroja en 1973, cuando ella se refugió en Cuba tras la caída de Salvador Allende, y trabajó y vivió con él hasta 1998, año en el que Piñeiro murió en un sospechoso accidente automovilístico. Comencemos entonces hoy con la segunda parte de este especial, explicando en qué consiste y cómo funciona el eje de Cuba. En 1999, Fidel Castro envió a Marta Harnecker a Venezuela. Ella debía investigar las verdaderas intenciones de Hugo Chávez. Una vez en Caracas, ella se dio cuenta que Chávez era un tipo que se había encontrado el poder en un país cuya clase política se encontraba totalmente desprestigiada. Castro comprendió que podría moldear, en base a su experiencia y a sus agentes de inteligencia, al militar caribeño, y con el añadido del dinero del petróleo que a Venezuela le sobra. En el año 2002, un grupo importante de venezolanos intentó sacar a Chávez del poder. El comandante fue detenido, pero desde Cuba, Fidel Castro organizó el contragolpe, usando a los generales leales a Chávez, a los que tenía conectados a través de los agentes del Servicio de Inteligencia Cubana, que desde entonces ya tenía apostados en Venezuela. En solo 3 días, Chávez recuperó el poder. El propio Hugo Chávez cuenta cómo lo ayudó Fidel Castro en las elecciones después del intento de golpe, cuando él sometió a referéndum su revocatoria. Hay, dice Chávez, una encuestadora internacional recomendada por un amigo que vino a mitad del 2003, pasó como 2 meses aquí, en Venezuela, y fueron a Palacio y me dieron la noticia bomba. Presidente, si el referéndum fuera ahorita, usted lo perdería. Yo recuerdo que aquella noche para mí fue una bomba aquello, porque ustedes saben que mucha gente no le dice a uno las cosas, sino que se la matizan. Eso es muy malo, ¿no? Estamos bien, estamos sobrados, entonces fue cuando empezamos a trabajar con las misiones, diseñamos aquí la primera y empecé a pedirle apoyo a Fidel. Le dije, mira, tengo esta idea, atacar por debajo con toda la fuerza, y me dijo, sí, algo sé yo de eso, cuenta con mi apoyo. Y empezaron a llegar los médicos por centenares, un puente aéreo, aviones van, aviones vienen. Esto lo dijo Hugo Chávez en el taller de alto nivel, el nuevo mapa estratégico, un libro que usted va a conocer esta noche, escrito por Marta Harnecker y protagonizado, por supuesto, por Hugo Chávez. Pues bien, así las cosas. Desde la asonada del 2002, Chávez pasó a depender totalmente de la inteligencia cubana. Estaba convencido que su relación lo mantendría en el poder. De otra manera, sabía que no podría enquistarse. Pero Fidel
viejo zorro, lo amarró por los dos lados. Primero le prestó agentes entrenados para darle seguridad y detectar cualquier conspiración, pero también le envió definitivamente a Marta Harnecker, la experta en estrategia política, la persona capaz de adoctrinar al comandante y de supervisar a la vez la puesta en marcha de la revolución. Hasta el 2002, la viuda de Barbarroja vivía en La Habana. A inicios del año 2003 se mudó del todo a Venezuela y se instaló en el Hilton de Caracas. Quiero decirles que están un poco atrasados los compañeros con las noticias, porque yo ahora, después de ser chilena de nacimiento, haber sido adoptada por Cuba, mi segunda patria, hoy tengo una tercera patria que es Venezuela. Estoy allí en esa lucha que es fundamental, donde se juegan tantos sueños y esperanzas para nuestros pueblos del mundo. Siguiendo las órdenes de La Habana, Harnecker se dedicó además a lavarle la cara a Chávez frente a los líderes de la izquierda latinoamericana. Le hizo una entrevista que duró 30 horas y que luego se convirtió en un libro, Un hombre, un pueblo, Hugo Chávez Frías, en el que Hugo Chávez explica cómo él se humaniza, es decir, cómo se convierte al socialismo. Chávez no niega, dice Marta Harnecker, que en sus inicios él creyó que era posible resolver los profundos problemas económicos y sociales de Venezuela por una tercera vía. Creyó que era posible humanizar el capitalismo, pero la historia le hizo ver que eso era imposible. Los izquierdistas latinoamericanos, que no admitían la autocracia inicial del militar, reaccionaron cautivados. La versión femenina de Marx en América Latina, la viuda de Piñeiro, del jefe del espionaje y el contraespionaje cubano, avala y asesora al comandante Hugo Chávez. Hugo Chávez fue presentado en Sociedad. Ese mismo año, Harnecker escribió Militares junto al pueblo, un libro en el que propone la militarización del pueblo venezolano. Harnecker entonces se pone a trabajar intensamente en el manejo y en la organización del pueblo de Venezuela al servicio de la revolución. Esa es su especialidad. En el 2004, Chávez reafirmó su poder. Con la ayuda de Fidel Castro, él había ganado el referéndum sobre su revocatoria y su hermano Adán Chávez, se había encargado de separar del ejército y del partido a todos los militares sospechosos de traición. Entonces, el comandante convoca a un taller político-militar con los altos mandos del ejército y del partido bolivariano. La transcripción de los discursos de esa fecha se convierten en el libro titulado Taller de Alto Nivel, el nuevo mapa estratégico. En el taller, Harnecker les explica a los militares que mandan en Venezuela cómo poco a poco la gente se acostumbrará a no tener un afán de lucro en su vida cotidiana. En la medida en que las personas vayan percibiendo los efectos positivos del nuevo modelo económico que se está tratando de llevar adelante, orientado por esta nueva lógica humanista y solidaria, en la medida en que vayan venciendo el individualismo, el consumismo, el afán de lucro en su propia práctica cotidiana, llegarán a las mismas conclusiones a las que Chávez llegó, que la única alternativa a las nefastas consecuencias del capitalismo neoliberal es el socialismo. Vladimiro Montesinos, quien fue, por supuesto, una persona que hizo mucho daño al Perú, pero que sabe de inteligencia y de inteligencia internacional, en su libro Guerra sin rostro, en el que habla sobre la guerra terrorista que se expande en el mundo, reconoce a Harnecker con admiración. Montesinos dice:
La principal conductora política y asesora del modelo de acción revolucionaria hacia el socialismo del siglo XXI es Marta Harnecker, militante del Partido Socialista en Chile. En Cuba dirigió el Centro de Investigaciones Memoria Popular, un organismo de fachada de la DGI, la Dirección General de Inteligencia de Cuba, dirigido por su marido, Manuel Piñeiro. Radica ahora en Caracas y trabaja a favor de la revolución bolivariana, apoyando al presidente Chávez en sus actos de diplomacia social como Operación Milagro y Misión Robinson, que beneficia a gente pobre y recibe el mensaje de que la doctrina cubana privilegia la salud y la educación en el pueblo. Ahora bien, otro ideólogo comunista que ha trabajado para Hugo Chávez se llama Heinz Dieterich. Es un alemán de la Alemania comunista que al caer el muro de Berlín emigró a México y que trabaja como profesor e investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma de México. Algunos de sus antiguos compañeros afirman que Dieterich fue un colaborador activo de la Stasi, pero eso es difícil de probar. Sin embargo, de lo que nadie duda es que junto a la chileno-cubana venezolana Marta Harnecker, Heinz Dieterich ha construido la ideología que ahora impera en la izquierda que gobierna Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Dieterich es el intelectual que le cede a Hugo Chávez el título de hacedor del socialismo del siglo XXI. Después de su participación pública en el seminario con los militares venezolanos y después de haber logrado que Heinz Dieterich le ceda a Chávez el nombre de su ensayo, Harnecker escribe otro libro, Haciendo posible lo imposible. La izquierda en el umbral del siglo XXI, donde explica por qué la revolución no triunfó antes en América del Sur y en el Caribe. En el año 2003, Chávez, entusiasmado con la elección de Evo Morales en Bolivia, creó el ALBA y lo hizo para contraponerse al ALCA, el tratado que refleja el tipo de alianza que propuso los Estados Unidos para la instalación de los TLCs con los países de América del Sur y del Caribe. El instrumento fundamental del ALBA no es el libre comercio, es la venta de petróleo barato a sus aliados. Además, Chávez fundó el Banco del ALBA para financiar sus actividades. El Banco Bolivariano inició sus operaciones con un capital de $1.000 millones. Pero el ALBA, esa suerte de BID bolivariano, las asambleas de los pueblos, las coordinadoras políticos sociales y o bolivarianas, no serían posibles sin operadores que trabajan en el resto de América Latina. Dos de los más destacados se llaman Boris Tellier, que es un chileno venezolano, y, vamos a verlo en la foto, Fernando Bossi Rojas. Bossi Rojas es un argentino venezolano. Formó el Congreso Bolivariano de los Pueblos y echó a andar el proyecto del ALBA y los movimientos sociales, fomentando la idea de que los pueblos deben compartir el ideal bolivariano al margen de lo que decidan las reglas, los planes, los proyectos de sus gobiernos elegidos democráticamente. Y es el gestor, el mentor, el propulsor en la aplicación de lo que ellos llaman la diplomacia popular. Así, justifican que diplomáticos venezolanos entreguen fondos a activistas de izquierda o afines a ellos en varios países de Latinoamérica. De la misma manera y con el mismo objetivo, Bossi ha organizado las operaciones Milagro. Así entregan recursos y ayudan a las izquierdas locales a acercarse al pueblo. El movimiento migratorio del operador bolivariano para el Perú
Fernando Bossi Rojas, demuestra que siempre ingresó a nuestro país guardando perfil bajo y en algunos casos lo hizo solo por horas. Vamos a ver su ficha migratoria. Vea usted su ficha migratoria. Bossi ingresó a nuestro país haciendo escalas en 5 oportunidades entre el año 2004, entre julio del año 2004 y septiembre del año 2007. Su estancia era breve. ¿Traía dinero o venía a compartir ideas? Esta es una de las maneras como el Eje de Cuba infiltra su ideología, la misma que últimamente han dado en llamar ideología alternativa. Lo que buscan es crear una conciencia no doctrinaria, no partidarizada, lo dice exactamente así los textos de Bossi, los textos de Harnecker, una ideología no partidaria, no doctrinaria. ¿En quién? En las personas o entre las personas a las que la libertad y la democracia todavía no les han dado nada y por supuesto no han cambiado su situación de pobreza. Eso es lo que nosotros llamamos la estrategia del camaleón. Y ese es el trabajo que ellos han realizado con éxito los últimos 7 años en el Perú y cuyos resultados, aislados, porque trabajan en distintos estamentos y con distintas organizaciones sociales y políticas, estamos experimentando ya en 2 procesos electorales. El Eje de Cuba, al que Chávez y Harnecker llaman el movimiento bolivariano, ha infiltrado parte de las ONGs ambientalistas, logrando que los pueblos se opongan a la inversión minera en zonas muy ricas, como Majás o Tía María. Para ello han usado a dirigentes de la CONACAMI, la Federación o la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, y a una serie de sacerdotes politizados en Ancash, Cajamarca, Tacna, San Ignacio, Pasco, durante la ejecución de su no doctrinario, no partidarizado proyecto. Estos infiltrados han encontrado potenciales políticos. Uno de ellos intentó participar en estas últimas elecciones. Él se llama Marco Arana, es un cura y su partido político comparte en estos días el gobierno de Lima Metropolitana. Arana, quien encuentra justificación para el reeleccionismo en Cuba y dice que Chávez tiene un estilo autoritario, era para los bolivarianos alguien que jugaría de volante izquierdo en este partido por el poder en el 2011. En paralelo a Humala. Eso debía ser Arana. En la defensa deberían haber estado Miguel Palacín de la CONACAMI, Alberto Pizango de AIDESEP y Elsa Malpartida de la Federación de Cocaleros. Pero al final todos ellos se unieron en un mismo equipo, en el equipo de la izquierda marxista, y ahora juegan la final con su proyecto mayor, el Gana Perú del comandante Ollanta Humala. Los gobiernos demócratas deben mantenerse atentos, no solo en el Perú, en América Latina, en el Caribe, porque para encontrar talentos nuevos, Fernando Bossi Rojas, usa agentes perturbadores. Veamos quiénes fueron a azuzar a los nativos aguajún un mes antes de los terribles sucesos de Bagua. Fíjese bien, no pierda de vista a la candidata a la primera vicepresidencia de Gana Perú, la congresista humanista Marisol Espinosa. Ella estuvo en el elenco de humanistas que fueron a hablar con los nativos aguajún y los soliviantaron. Ellos fueron 3 meses antes,
dije hace unos segundos, un mes antes, no, 3 meses antes, y les hablaron a los nativos en los términos que usted ha escuchado. Les hablaron de que iban a matar sus aguas, que iban a matar sus cerros, que la gente moría día a día, dice la candidata a la primera vicepresidencia del partido Ollantumala. Día a día muere la gente en Cajamarca. Les dicen a los aguajún y les dicen que eso va a pasar con la inversión. Hablaron 4 horas los congresistas de Humala con los nativos y los apus aguajún que usted ha visto, estaban concentrados en esa reunión. Y además los mismos congresistas fingieron actuar como una comisión congresal, no solo como congresistas que estaban haciendo adoctrinamiento, sino como una comisión congresal, y prometieron a las aguajún entregarle al presidente de la República un acta que los nativos habían formulado, la tenían escrita, redactada, que ellos trajeron a Lima, los nacionalistas trajeron a Lima, pero a la que nunca le dieron trámite. Pero las coordinaciones de los operadores bolivarianos en el Perú no solo son con los nacionalistas, no. Una ONG como AIRECEP, que se opone a la inversión en la Amazonía, también cuenta con su respaldo permanente. Sintiendo ese apoyo, Alberto Pizango se lanzó a llamar a los pueblos amazónicos a la insurgencia el 15 de mayo de 2009. Y lo hizo desde aquí, desde Lima, en una conferencia de prensa transmitida en vivo y en directo por Canal N. Después fue protegido por políticos de izquierda y acogido por el gobierno de Nicaragua. Tomás Borge, el ministro del Interior del controvertido primer gobierno de Daniel Ortega, que ahora es el embajador de ese país en el Perú, en Ecuador y en Bolivia, lo llevó personalmente como refugiado a Managua. En la foto, Ortega se mide con Pizango. Pero Harnecker no quiere repetir los errores del pasado, no quiere conflictos, problemas, peleas entre los dirigentes. Así es que sectoriza la protesta. Por eso no junta a los pueblos indígenas que ancestralmente tienen rivalidades. Por eso es que en el momento de las protestas, una cosa son los pueblos amazónicos y otra son los pueblos andinos. Solo que ambos son adoctrinados para el desconocimiento de las reglas del Estado y de los gobiernos elegidos en sus países. En sus países. Me estoy refiriendo a Bolivia, a Perú, a Ecuador. Escuche las declaraciones de uno de los representantes que participó en la Asamblea de los Pueblos Andinos en Puno en el mes de junio de 2009, 15 días después de los terribles sucesos de Bagua. Esos estados, dice el dirigente. Harnecker y su gente trabajan por sectores, pero su doctrina y su objetivo es uno solo: lograr la inestabilidad del modelo del libre mercado y desestabilizar a los presidentes que lo aplican. Para ello cuentan con el convencimiento de un sector de la población que piensa que la democracia no es sinónimo de orden y que la inversión solo favorece a unos pocos, mientras que al pueblo y al pobre la inversión le quita, le roba, le esclaviza. Y encima usa los recursos naturales del pueblo. Un discurso que viene ganando por walkover en el Perú, donde la inconsistencia de la clase política es clamorosa. La prédica de los cubanos, ahora camuflados como bolivarianos, ¿sabe qué nervio apretar? Un ejemplo lo vimos tras los sucesos de Bagua, que cobraron las vidas de 24 policías. Sin embargo, todavía gran parte de nuestra sociedad y un sector de la prensa no considera a los policías que murieron masacrados como las víctimas, como peruanos que hacían su trabajo, que cumplían con su deber y que fueron emboscados. El orden y la ley se están convirtiendo en enemigas de la sociedad alienada por el discurso bolivariano.
Gracias al trabajo de los grupos políticos que responden a los intereses del eje de Cuba, la institución de la Policía Nacional en el Perú ya no cuenta con el respeto de la ciudadanía a la hora de reponer el orden en medio de una protesta social. El brazo armado de la ley ya no funciona en el inconsciente de los peruanos que viven en las zonas rurales y marginales. Y no sabemos hasta dónde ha calado este mensaje en las ciudades. La violencia, la prepotencia de los frentes de defensa que se imponen a la fuerza sobre las autoridades elegidas democráticamente se ha convertido en las regiones en una suerte de poder alternativo. Y alternativo es el término favorito de esta estrategia camaleónica que lidera Harnecker junto con Hugo Chávez. De hecho, en estos últimos 7 años en el Perú, las decisiones las toman los secretarios generales de los frentes de defensa, sobre todo en nuestras regiones. Frentes de defensa, secretarios de frentes de defensa que no han sido elegidos por nadie. Y no toman las decisiones los alcaldes, los presidentes regionales, los representantes gremiales. Veamos cómo se aplicó esta teoría política, la de la democracia directa, de la que hablan Chávez, Evo, Correa en Ecuador, durante el Moquegüazo, un suceso que enfrentó a 2 regiones vecinas por el canon minero. No fue una protesta por falta de empleo o por una alta tasa de inflación, no. Fue un enfrentamiento entre hermanos por la plata del canon minero. Si la institución policial ya no infunde respeto, si el brazo armado de la ley ya no funciona, entonces el poder, como diría y aspira Marta Harnecker, se encuentra en las masas organizadas en milicias. El Moquegüazo fue una suerte de piloto de ese proyecto que, según Harnecker, será la garantía de que sea el propio pueblo quien defienda la revolución, el pueblo armado quien defienda la revolución. En Moquegua, en la emboscada del puente Montalvo y en el secuestro de un general de la policía, se usó una estrategia de tipo militar. ¿Quién estuvo detrás? ¿Una organización de carácter espontáneo? Si bien el discurso que Harnecker les hace repetir a Chávez y a sus seguidores pretende ser pacifista, ellos de ninguna manera han abandonado los métodos violentos. Mañana veremos la organización de esa violencia para la toma del poder. Mañana la tercera parte del especial que descubre la estrategia del camaleón, la estrategia política del eje de Cuba. Ahora vamos a la pausa para regresar.